Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Alguno que me diga si se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces empezamos la teórica de hoy. En la primera parte voy a hablar generalidades sobre teoría de juegos y luego voy a hablar sobre agresión y contiendas. En realidad introduzco primero teoría de juegos, dado que vamos a analizar cómo se resuelven contiendas agresivas utilizando un marco teórico que proviene de teoría de juegos. Entonces, un poco de historia. Nosotros en las últimas clases, cuando vimos distribución libre e ideal, o cuando vimos el problema de eh, cleptoparasitismo, de alguna manera eh, introdujimos, sin entrar en detalle, la idea de teoría de juegos, porque de alguna manera el óptimo, la solución, la decisión óptima, no dependía solo del individuo, sino de qué hacían otros individuos. Entonces, cuando el fitness de un fenotipo, de un comportamiento, depende de su frecuencia en la población, no se utilizan modelos de optimización, sino que se utiliza teoría de juegos, que es una rama de la matemática que se desarrolló eh, en la posguerra. A partir de eh, finalización de la Segunda Guerra Mundial, hay un libro clásico de un matemático, John von Neumann, y otro matemático que se llamaba Oscar Morgenfeld, que se llama algo así como Teoría de Juegos y Decisiones Económicas, del año 1944, y a partir de ahí comenzaron a desarrollarse trabajos matemáticos en teoría de juegos y su utilización fundamentalmente en economía y en ciencias sociales, apuntando a resolución de conflictos. Eh, o sea que de alguna manera teoría de juegos es una metodología para analizar cuál es la mejor estrategia o cuál es la mejor decisión que uno puede tomar en una situación de conflicto. La teoría de juegos clásica, la que desarrollaron los matemáticos y la que usan los economistas, lo que asume son jugadores racionales que tratan de maximizar su beneficio. Los biólogos usamos teoría de juegos evolutiva, de alguna manera, que lo que está asumiendo es que los jugadores, o sea, los animales, se comportan como si fuesen racionales, no porque son racionales, sino porque lo que asumimos es que por selección natural su comportamiento fue modelado para maximizar su fitness. O sea que de alguna manera se comportan como si fuesen jugadores racionales. Estas ideas de que la estrategia óptima depende no solo de qué ocurre en el ambiente, sino qué es lo que están haciendo otros individuos, aparecen primero en un librito de Ronald Fisher. El mismo Fisher, estadístico, fue un biólogo evolutivo muy importante, un libro muy pequeño que se llama La teoría genética de la selección natural, que fue publicado en 1930. Y lo que Fisher, entre otras cosas, explica en ese libro es por qué la proporción de sexos es 1 a 1. O sea, ¿por qué hay igual cantidad de machos que de hembras? Y esta es una pregunta que parece tonta, y yo se las dejo para la clase próxima, donde vamos a analizar justamente, vamos a hablar sobre Fisher y sobre proporción de sexos, pero les dejo la pregunta: ¿por qué ustedes piensan que en la mayoría de las especies donde hay anisogamia, es decir, donde hay eh, dos sexos, o sea, gametas distintas, eh, existe igual proporción de machos, o sea, individuos que producen gametas pequeñas y móviles, y hembras, individuos que producen gametas grandes y poco móviles, ¿no? Piénsenlo y lo charlamos la clase próxima. Entonces Fisher introduce esas primeras ideas, pero en ese momento todavía no existía la teoría de juegos. Es Richard Lewontin que en un trabajo que se llama Evolution and the Theory of Games, del año 61, introduce explícitamente la idea de aplicar teoría de juegos a biología. Pero es John Maynard Smith que
quien explícitamente utiliza teoría de juegos para tratar de analizar problemas biológicos, ¿no? Y comienza con un par de trabajos clásicos, vamos a ver uno de ellos hoy, que se llamaba La lógica del conflicto animal, y luego publica un libro bastante denso en el año 82 que se llama Evolución y teoría de juegos. Y la idea más importante de John Maynard Smith es que plantea el concepto de estrategia evolutivamente estable. Una estrategia, por ejemplo, es un fenotipo comportamental, ¿no? Pero la idea de estrategia evolutivamente estable es que sería aquella estrategia que una vez que es adoptada por la mayoría de los miembros de una población, no puede ser invadida, o sea, no puede ser reemplazada por una estrategia alternativa, ¿no? O sea, imagínense que esa estrategia tiene una base genética. Bueno, una vez que la mayoría de la población adopte esa estrategia, cualquier mutante que produzca una estrategia alternativa no puede invadir esa población. Por eso él dice que es una estrategia evolutivamente estable, ¿no? Entonces, por el momento, estrategia es un fenotipo comportamental, o sea, qué hace un individuo en una determinada situación. Y vamos a hablar de estrategias puras, donde la estrategia evolutivamente estable, ESS es el acrónimo en inglés por Evolutionary Stable Strategy, el acrónimo en castellano sería EEE, comúnmente lo van a ver como ESS en mayúsculas. Les decía, estrategia pura es cuando la estrategia evolutivamente estable es un único fenotipo comportamental, pero puede haber situaciones mixtas en donde la estrategia evolutivamente estable incluye más de un fenotipo comportamental. Y un ejemplo de estrategia evolutivamente estable mixta lo vimos cuando hablamos de cleptoparasitismo, en una población donde hay productores y vividores, y donde las curvas de fitness de productores y vividores en función de la frecuencia de vividores se cruzan. Bueno, ustedes en ese punto donde se cruzan, lo que tienen es una estrategia evolutivamente estable, en donde la predicción es que van a coexistir en la población ambos fenotipos. O sea, van a tener una proporción de productores y una proporción de vividores. Entonces, voy a introducirlos a una forma muy simplificada de ver conflictos utilizando teoría de juegos, y es con el ejemplo clásico del dilema del prisionero. ¿Alguno de ustedes conoce el dilema del prisionero? Asumo que si no responden o no están o no lo conocen, entonces se lo planteo y les voy a hacer la pregunta a ustedes. Imagínense que ustedes son uno de esos sospechosos y yo soy el juez, ¿no? Un juez interroga a dos sospechosos de haber cometido un robo y les hace la siguiente oferta en forma independiente. O sea, ustedes no tienen contacto con el otro sospechoso. Si ninguno confiesa, ambos reciben una condena de 1 año, porque existen algunas evidencias de que ustedes estuvieron involucrados en el robo. Si ambos confiesan, cada uno recibe una condena de 3 años. Lo interesante es la tercera condición. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa queda libre, y el que no lo hace recibe una condena de 5 años. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Confiesan o no confiesan? Yo no confieso. Pero, o sea, vos sabés que sos culpable y tenés que mentir. No importa, digamos, supónganse que efectivamente sos culpable y sabés que el otro es culpable, pero no sabés qué va a contestar el otro. Yo no confieso tampoco. Terminan confesando los dos, creo. A ver, los que dicen que confiesan, ¿por qué confesarían? Y yo no confesaría, o sea, sabiendo que somos los dos culpables,
es como la palabra de uno contra la del otro y A ver, vos sos un jugador racional, en este caso, racionalidad no implica, digamos, eh, digamos, que lo que hagas sea correcto o incorrecto. Vos estás tratando de minimizar el costo. Se supone que ninguno quiere ir mucho tiempo preso. ¿Puedo Yo decir por qué confesaría, confesaría? Ah, perdón, habla así. yo Lo, confesaría porque me aseguro tener 3 años y no 5, porque dependés de la otra persona que no confiese. y los que dicen de no confesar, ¿por qué no confesarían? Sí, pero lo mismo que están diciendo, porque si no confesás y por lo menos te aseguras un año. Sí, No. pero si no confesás y el otro confiesa, son 5 años, y si vos confesás por lo menos son 3 años. Y si el otro no confiesa, supongo que vos quedás libre, ¿no? No sé. Bueno, como ven, la situación no es sencillo, porque ustedes mismos están discutiendo. Bueno, la forma de formalizar esto es con una matriz de pago. Sospechoso A, sospechoso B, ¿no? Y ustedes lo que tienen es una matriz en donde lo que están viendo es, en función de lo que hace B, qué le pasa a A. Vamos a poner el pointer. O sea, ustedes lo que tienen aquí, perdón, me salteé una. Esta es la matriz, ¿no? Ustedes son el sospechoso A, no saben que va a ser el sospechoso B. El sospechoso B puede no confesar o puede confesar. Si ustedes no confiesan y el sospechoso B no confiesa, obtienen un año. Si ustedes confiesan y B no confiesa, obtienen 0. ¿Qué es mejor si B no confiesa? ¿Confesar o no confesar? Confesar, porque Confesar. son o 3 años o 0 años, y el otro es 5 años o un año. No, están parados en esta columna. En la, Perdón. en la columna de B no confiesa. Ustedes no saben qué va a ser B. Entonces, la manera racional de pensar esto es decir, bueno, yo no sé qué va a ser B. Imaginémonos que B no confiesa. ¿Qué me conviene? ¿No confesar o confesar? Confesar. Confesar porque 0 es mejor que 1. Estar libre, o sea, no ir preso versus ir un año. Entonces, ahora pónganse en el otro posible escenario. B confiesa. ¿Qué me conviene? ¿No confesar o confesar? confesar. Ah, en los dos casos, claro. Entonces, independientemente, ustedes no saben qué va a ser B, pero en los dos escenarios, ya sea que B no confiesa o que B confiesa, a ustedes les conviene confesar. Y entonces, digamos, de alguna manera, ambos confiesan, si son ambos racionales y hacen este tipo de análisis, y el juez consigue condenarlos a 3 años. Esa fue, digamos, la forma en que ustedes van a encontrar el dilema del prisionero en la literatura. Ahora, este juego se utiliza, es el juego, si ustedes ponen dilema del prisionero, van a encontrar cientos de trabajos publicados, para tratar de entender la evolución de la cooperación, y sobre esto yo voy a hablar más en detalle cuando hablemos sobre evolución de la cooperación. La lógica es la misma, pero acá lo que tienen es dos jugadores donde los jugadores pueden cooperar o no cooperar, ¿no? Y lo mismo, ustedes no saben qué va a ser el otro jugador. Y tenemos esta matriz de pagos, donde ustedes están viendo cuál es el pago que recibe A en función de lo que hace B. Y yo les pregunto, ¿no? Si ambos cooperan, bueno, A recibe 3, si A no coopera y B coopera, A recibe 5, si A coopera y B no coopera, A recibe 0, y si ninguno coopera, A recibe 1. Imagínense que estos valores tienen que ver con beneficios, ¿no? Que en última instancia están relacionados con fitness. Entonces, la pregunta que les hago yo a ustedes es, ¿qué harían? ¿Cooperarían o no cooperarían? No, no cooperar. Bien. ¿Alguno cooperaría? Yo sé que es más políticamente correcto decir yo cooperaría, pero ¿alguno que me justifique por qué no cooperaría o por qué sí cooperaría? Si el jugador B coopera
y yo no coopero, recibo 5 en vez de 3. Y si el jugador B no coopera y yo tampoco, recibo 1 en vez de 0. Entonces es mayor el Exacto. beneficio de no cooperar. Independientemente de lo que haga B, a mí me conviene no cooperar, porque si B coopera, digamos, a mí me conviene no cooperar porque obtengo 5 en vez de 3, y si B no coopera, a mí me conviene no cooperar porque obtengo 1 en vez de 0. El juego tiene una premisa que por ahí parece rara, que es que esto es mayor que esto es mayor que esto, y esto es mayor que esto. O sea, T es mayor que R es mayor que P mayor que S, y además T más S sobre 2 es menor a 3. O sea, R es mayor que T más S sobre 2, o 2R mayor que T más S. Esto es porque si tuviesen dos jugadores que alternan, uno coopera y el otro no coopera, estarían recibiendo alternativamente 5-0, 5-0. Entonces, digamos, es una condición que se plantea para el juego. Claramente, ¿dónde está el problema? Si el juego ocurre una única vez, está claro que lo que conviene es no cooperar, por más que esto parezca antipático, mala onda, como quieran plantearlo. Ahora, ¿qué ocurre si ustedes van a interactuar muchas veces con el jugador B? Que son las situaciones en las cuales tenemos en grupos sociales, en donde ustedes interactúan con miembros de su mismo grupo. Bueno, si ustedes hacen esa estrategia racional de no cooperar, y el otro jugador es racional y no cooperar, terminan ambos obteniendo 1. Mientras que si ambos de alguna manera llegaran a alguna forma de acuerdo y cooperasen, podrían estar obteniendo 3. Entonces, ese es el dilema de la cooperación. O sea, y ese dilema es porque ustedes no saben qué es lo que va a hacer el otro, ¿no? Y básicamente el problema de la cooperación entre individuos no emparentados, porque entre individuos emparentados ustedes pueden obtener beneficios, aún pagando un costo, pueden tener beneficios en términos de fitness indirecto. Pero entre individuos no emparentados, si ustedes están pagando un costo, bueno, la única posibilidad es que de alguna manera sean compensados a futuro, que exista reciprocidad, ¿no? Y esa es la forma en que funciona, y no es muy frecuente, la cooperación entre individuos no emparentados. Pero sobre esto, como les decía, vamos a hablar más en detalle cuando hablemos sobre cooperación. Ahora, ustedes, algunos estarán diciendo, bueno, pero yo conozco muchos casos de cooperación. Bueno, esos casos que nosotros conocemos, casa cooperativa, por ejemplo, que vimos cuando hablamos de beneficios de vida en grupo, generalmente caen en una matriz de lo que se llama mutualismo, ¿no? Entonces, les muestro esta matriz y díganme qué harían ustedes en este caso, si cooperarían o no cooperarían, y por qué. Cooperaría porque si el jugador B coopera, obtengo 6, y si el jugador B no coopera, obtengo 3 en lugar de 1. Creo que es la mejor. O sea, con independencia de lo que haga B, o sea, el razonamiento sigue siendo el mismo. Ustedes no saben qué va a hacer B. Si B coopera, a mí me conviene más cooperar que no cooperar. Si B no coopera, a mí me conviene más cooperar que no cooperar. Entonces, con independencia de lo que haga B, a mí me conviene cooperar. Bueno, la mayoría de los casos de cooperación que nosotros conocemos caen, de alguna manera, si uno los trata de formalizar en una matriz de pagos, caen en algo de este tipo, ¿no? Que con independencia de lo que haga el otro, a mí me conviene cooperar. O sea que la solución individual es cooperar. El problema es cuando tienen una matriz de este tipo, de dilema del prisionero, donde la solución racional, si hay una única interacción, es no cooperar. Bueno, esto fue una introducción general a cómo plantear el problema con matrices de pagos. Fíjense que hasta ahora los ejemplos que vimos fueron de estrategias puras. O sea, la estrategia pura en una matriz de este tipo es cooperar. La estrategia pura en una matriz de este tipo es no cooperar. Vamos ahora a hablar un poco sobre agresión.
generalidades, ¿no? En teoría, esta clase es un mix entre teoría de juegos y agresión. La agresión existe en prácticamente todas las especies de animales. O sea, hablamos de comportamientos agresivos, o van a encontrar también la palabra de comportamientos agonistas. Pueden ser gestos de amenaza o pueden ser ataques directamente. En muchos casos, estos comportamientos agresivos están relacionados con la reproducción, acceso a territorios con alimento, accesos a territorios con parejas, defensa de un territorio reproductivo. En otros casos están relacionados con la autodefensa, ya sea ante un depredador o un conespecífico que está invadiendo el territorio. Podemos hablar de comportamientos agresivos ofensivos, ataques, amenazas. Amenazas serían posturas o gestos que advierten al adversario que debe irse. Entonces, mostrar los dientes en el caso de un carnívoro, ¿no? Erizar la piel, los pelos del lomo en el caso de un gato. O sea, tenemos elevar el tono de voz en una interacción entre humanos. Y el animal atacado puede adoptar ya sea comportamientos defensivos, amenazas o ataques, o de alguna manera comportamientos de sometimiento, ¿no? De alguna manera indica que acepta la derrota y no va a oponerse. Obviamente, los comportamientos de amenaza tienen una ventaja, porque esto implica evitar un conflicto que puede implicar daño para uno o para ambos contendientes. Y aquí lo que tenemos es comunicación entre, acá falta una R, entre el emisor y el receptor. O sea, el emisor sería quien está, yo sé, un perro que muestra los dientes, el otro perro, ante eso, se retrae y se va. Entonces, de alguna manera se evitó la contienda. ¿Cuál es el tema? Que no había una buena explicación para entender por qué en algunos casos había contiendas que estaban ritualizadas, en donde no se llegaba a un enfrentamiento físico, y en otras especies tenían contiendas violentas. Violentas que implicaban heridas a los contendientes, o en algunos casos la muerte de uno de los contendientes. Y durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo me estoy refiriendo hasta mediados de los 60, la explicación, y esto lo pueden encontrar en Konrad Lorenz, que decía explícitamente que muchas contiendas se ritualizaban porque eso evitaba las peleas que producían heridos, y eso no era bueno para la especie. O sea, este es un argumento en términos de selección de grupo. Lo que está diciendo es que grupos donde no hay peleas tienen mayor fitness que grupos donde hay peleas. Ahora, en términos de selección individual, si todos los individuos, digamos, ritualizan y aparece una mutante que pasa a un combate violento, y probablemente esa mutante aumente de frecuencia en la población. Entonces, esa no era una explicación. Y por otra parte, bueno, existían especies que había combates violentos. Entonces, ¿cómo explicar por qué en algunas especies las contiendas están ritualizadas y en otras hay combates violentos? Entonces, ese fue un poco lo que intentó hacer John Maynard Smith con un trabajo clásico que publicó en los 70. Y ese trabajo, digamos, lo que planteaba era una solución en términos de teoría de juegos con un juego que él llamó el juego halcón paloma. Entonces, voy a explicar brevemente, digamos. Imagínense que el juego está definido por 2 jugadores. Cada jugador tiene 2 estrategias comportamentales alternativas, halcón o paloma. Estrategia comportamental es un fenotipo comportamental, una forma fija, predecible, de comportarse en esa contienda. No asumimos ni decisiones conscientes ni decisiones racionales por parte del animal. ¿Qué es un halcón? Bueno, un halcón es un fenotipo comportamental donde se pelea siempre por el recurso hasta dañar o matar al contendiente. Obviamente, el halcón puede ser dañado o puede morir en la contienda. Paloma
no se involucra en contiendas violentas, sino que simplemente hacen despliegues. Y el que se cansa primero pierde el recurso, el que no se cansa obtiene el recurso. Entonces, el pago por usar una estrategia depende de la estrategia y no del individuo que la utiliza. O sea, esto es una premisa del juego. Los jugadores son simétricos. Es decir, ustedes simplemente juegan halcón o juegan paloma. No es que si son débiles juegan paloma, si son fuertes juegan halcón. Se asume que los jugadores son simétricos. Y los jugadores eligen su estrategia sin conocer qué es lo que va a hacer el contendiente. O sea, estamos en una situación similar a la que les planteaba del dilema del prisionero. Entonces, imaginen que B es el valor del recurso que está en disputa, y estos son 50 unidades. C es el costo de los daños en una contienda, y esto, el costo es 100 o menos 100, o sea, el costo es negativo. Y asumamos por simplicidad que no hay un costo de estar haciendo despliegues para el caso de una estrategia paloma. Bueno, generamos una matriz de pagos y nuevamente estamos viendo el pago que recibe el jugador A en función de lo que hace el jugador B. Si A es halcón y B es halcón, A recibe B menos C sobre 2. ¿De dónde sale este B menos C sobre 2? Que en la mitad de los casos gana y en la mitad de los casos pierde. Entonces sería B sobre 2 más C sobre 2, C es negativo, esto le queda B menos C sobre 2. Si una paloma se enfrenta con un halcón, dijimos que la estrategia paloma era no involucrarse en contiendas, abandona la contienda, el beneficio es 0. Si un halcón se enfrenta con una paloma, bueno, en este caso el halcón obtiene el recurso D. Y si dos palomas tienen una contienda, bueno, ambas hacen despliegue hasta que alguna se cansa, abandona, asumimos que son simétricas, en la mitad de los casos gana A, en la mitad de los casos gana B, obtiene B sobre 2. ¿Queda claro? Entonces, la pregunta es, ¿qué conviene? ¿Ser halcón o ser paloma? Vamos a poner esto con la matriz de pagos con números, ¿no? B era 50, C era 100, ¿no? Bueno, es menos 50 sobre 2, menos 25, 0 es 0, B es 50, B sobre 2 es 25. Pregunto, ¿qué conviene? ¿Ser halcón o ser paloma? Paloma. Paloma. ¿Alguno que me diga que conviene ser halcón? ¿Por qué conviene ser paloma? Porque en ningún momento tenés un costo. A ver, si seguimos el mismo razonamiento que hicimos antes, vos no sabés qué va a ser B. Vos decís, bueno, ¿qué pasa si B es halcón? ¿Qué me conviene? ¿Ser halcón o ser paloma? Paloma. Paloma. 0 es mejor que menos 25. Ahora, si B es paloma, ¿qué me conviene? ¿Ser halcón o ser paloma? Halcón. Entonces, no es lo mismo que los anteriores. En algunos casos me conviene ser halcón, en otros casos me conviene ser paloma. Pero yo no sé cuándo el otro va a ser paloma, y entonces me conviene ser halcón, o el otro va a ser halcón, y entonces me conviene ser paloma. No es que el otro viene con un cartelito diciendo yo soy halcón o yo soy paloma. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Haces un balance, ¿no? Entre lo que ganás y lo que te cuesta. Bueno, Y la paloma gana menos, pero bueno, en caso de que el otro sea un halcón, no pierde. bueno, vamos a... de alguna manera, esto no es muy distinto a lo que nosotros vimos con productores y vividores. Depende cuál sea la frecuencia. Si en la población son todos halcones, a mí me conviene ser paloma. Si en la población son todas palomas,
a mí me conviene ser halcón. ¿Eso qué significa? Que bueno, van a tener una selección dependiente de la frecuencia. En una población donde son todas palomas, va a aumentar la frecuencia de halcones. En una población donde son todos halcones, va a aumentar la frecuencia de palomas. Vamos a tratar de formalizarlo. Tenemos acá la matriz de pagos, ¿no? Y decimos, bueno, si fueran todos halcones, ¿no?, estaríamos aquí. El pago que reciben en las interacciones en promedio en la población es menos 25. Una mutante paloma tendría un fitness mayor. 0 es mejor que menos 25, con lo cual aumentaría de frecuencia. Si estuviéramos en una población donde son todas palomas, estarían recibiendo en las interacciones 25. Una mutante halcón tendría 50. Aumentaría de frecuencia. Entonces, la manera de plantear esto, yo les dije que una estrategia evolutivamente estable era aquella que una vez que era adoptada por la mayoría de los miembros de una población, no podía ser desplazada por una estrategia alternativa. Y recién lo que les dije es que ni halcón ni paloma son estrategias evolutivamente estables, porque una población de palomas, estaríamos aquí, puede ser invadida por una mutante halcón, y una población de halcones puede ser invadida por una mutante paloma. Entonces, una manera de plantearlo es esta, donde E1 de 2 es el pago que recibe el contendiente 1 al interactuar con el contendiente 2. Entonces, para que halcón sea una estrategia evolutivamente estable, tendría que cumplirse que el pago que recibe un halcón interactuando con una paloma sea mayor que el pago que recibe una paloma interactuando con una paloma. Esto explicaría que halcón puede invadir una población de palomas y esto se cumple. Ahora, también debería cumplirse que el pago que recibe un halcón interactuando con otro halcón es mayor que el pago que recibe un halcón una paloma interactuando con un halcón. Esto sería que el halcón puede resistir una invasión de palomas, y esto no se cumple. Y lo mismo si analizan los pagos de paloma. O sea, una paloma puede invadir una población de halcones, pero no puede resistir la invasión de halcones. Entonces, ni halcón ni paloma es una estrategia evolutivamente estable pura. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una estrategia evolutivamente estable mixta. En la población vamos a tener un porcentaje de halcones y un porcentaje de palomas. ¿Queda claro? Antes de seguir avanzando, me gustaría que me digan si hasta aquí está claro, porque si no estás claro hasta aquí, lo que sigue va a ser menos claro todavía. Sí, está claro. ¿Alguno que no lo tenga claro? Bueno, ¿cómo buscarían ustedes la frecuencia de equilibrio entre halcones y palomas? O sea, si yo les pregunto, bueno, ¿qué proporción de halcones o qué proporción de palomas, uno sería H, el otro sería 1 menos H, esperan que haya en la población? ¿Cómo lo calcularían? Con esta información. ¿Alguna idea por dónde empezar? Si recuerdan el gráfico de productores y vividores, ¿cuál era el punto de equilibrio? ¿Alguno recuerda el gráfico que vimos en la clase anterior? Cuando ambas estrategias eran igualmente beneficiosas. Cuando ambas estrategias daban el mismo pago, tenían el mismo fitness. O sea, había una frecuencia de productores y vividores en donde el pago de productor y el pago de vividor se igualaban. Y ese era el punto de equilibrio. Bueno, podemos hacer lo mismo aquí. Imagínense que H es la proporción de halcones en la población, 1 menos H es la proporción de palomas, ¿no? Entonces vamos a calcular el pago que recibe un halcón en una población donde hay halcones y palomas, y el pago que recibe una paloma en una población donde hay halcones y palomas. Entonces el pago de un halcón va a ser la proporción de halcones
por menos 25, que es el pago que recibe un halcón cuando interactúa con un halcón, más la proporción de palomas por 50, que es el pago que recibe un halcón cuando interactúa con una paloma. O sea que nosotros no sabemos cuánto es H, pero podemos decir que el pago que va a recibir un halcón va a ser la proporción de halcones por menos 25 más la proporción de palomas por 50. ¿Queda claro? Vamos entonces a paloma. Bueno, va a ser H por 0, o sea, la proporción de halcones por el pago que recibe una paloma en una interacción con un halcón, más 1 menos H, la proporción de palomas, por 25, que es el pago que recibe una paloma que interactúa con otra paloma. Nosotros acabamos de decir que la frecuencia de equilibrio va a ser cuando el pago de un halcón sea igual al pago de una paloma, y es simplemente plantear esta igualdad y despejar H. Y en este caso es un medio. Entonces ustedes, conociendo el valor de B, conociendo el valor de C, pueden calcular cuál sería la frecuencia de equilibrio, digamos, para una población en donde ni halcón ni paloma son estrategias puras, lo que tienen es una estrategia mixta en donde van a coexistir ambos fenotipos. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, vamos a formalizarlo, digamos, nuevamente volvemos a la matriz de halcón-paloma, y nosotros, en su primera versión, habíamos dicho que el pago que recibe un halcón que interactúa con otro halcón es B menos C sobre 2, aquí es 0, aquí es B, acá es B sobre 2. Bueno, si B es mayor que C, imagínense que B es mayor que C, ¿qué tendrían? Una estrategia, ¿cuál sería la estrategia evolutivamente estable? La de halcón. ¿Por qué? Porque el halcón cuando interactúa con halcón gana y con paloma también gana más que la paloma. A ver, si B es mayor que C, esto es positivo, algo positivo sobre 2 es algo positivo es mayor que 0. Entonces, básicamente lo que tendrían es que si juega con, o sea, digamos, si B juega halcón, a A le conviene halcón versus paloma. Si B juega paloma, bueno, B es mayor que B sobre 2, con lo cual, con independencia de lo que haga B, conviene jugar halcón. O sea que en los casos en donde B es mayor que C, digamos, hay una estrategia pura que es el halcón. ¿Cuándo tenemos una estrategia mixta? Cuando B es menor que C. Ahí podemos calcular la estrategia mixta de la forma en que lo hicimos antes, igualando, digamos, el pago de un halcón con el pago de una paloma y despejando, y lo que nos da es esto, que la proporción va a ser B sobre C. En el caso anterior, habíamos dicho que B era 50, C era 100, y esto nos daba un medio. Pero en la medida en que C se, digamos, acerque, digamos, a B, la proporción de halcones va a aumentar, y obviamente, digamos, si B es mayor que C, bueno, daría un valor mayor a 1, lo que significa eso es que la proporción de halcones es 1, o sea, halcón pasa a ser una estrategia pura. Bueno, si quedó claro esto hasta ahora, pasamos a un nivel de complicación un poquitito mayor. ¿Quedó claro o hay dudas? Si hay dudas, no hay problema en volver para atrás. Generalmente hay dudas, por eso me sorprende que no haya dudas, pero a lo mejor esta es una cohorte especial y no tienen dudas. ¿Sigo?
Y sí, ya fue. ¿Sí? Sí. Bueno, pasamos a una situación un poco más real. Hasta aquí lo que dijimos es que los jugadores son simétricos. Pero cualquiera, por más que esto suene muy lindo, que somos todos iguales, eso no es así, digamos. Hay asimetrías. Esas asimetrías pueden ser porque el recurso que está en disputa tiene distinto valor para los jugadores. Imagínense, no es lo mismo pelear por una presa si ustedes están muertos de hambre que si ustedes están saciados. O pelear por una pareja si ustedes ya tienen pareja que si no tienen pareja. O sea, de alguna manera, el recurso puede tener distinto valor, o los jugadores pueden diferir en su capacidad para ganar una contienda. Entonces, alguien dijo, bueno, imaginémonos que existe una estrategia evaluador, ¿no? ¿Qué es el evaluador? Es una estrategia condicional, o sea, el evaluador compara el valor del recurso o la habilidad del contendiente, y dependiendo de si existe alguna simetría, juega halcón o paloma. Juega halcón cuando el recurso vale más o cuando el contendiente él evalúa que es menos hábil, o paloma en el caso contrario. O sea, básicamente ustedes evalúan que el contendiente digamos, es más hábil que ustedes y entonces juegan paloma, evalúan que es menos hábil y juegan halcón. Bueno, la matriz de pagos se complica un poquitito. Ahora tenemos una matriz de 3×3, halcón, paloma, evaluador, jugador A, halcón, paloma, evaluador, jugador B. Las primeras dos filas, en las primeras dos columnas, corresponden a la matriz halcón, paloma. Lo que estamos agregando es esta tercera fila y esta tercera columna. Entonces, si yo les muestro esta matriz y les pregunto si hay alguna estrategia evolutivamente estable pura, o, dicho de otra manera, ¿qué harían ustedes en una situación de este tipo? ¿Halcón, paloma o evaluador? B y C siguen valiendo lo mismo que antes, digamos, B es más Sí, grande que C. sí. Imagínense que sí, que B es 50, C es 100. Yo sería evaluador. ¿Por qué? Y porque si me enfrento, o sea, si no vi mal la tabla al menos, me parecería que siempre tendría un mayor éxito siendo evaluador, porque o gano, o sea, por ejemplo, entre halcón y evaluador halcón, o sea, B sobre 2 es más grande que B menos C sobre 2, y bueno, así con cada caso. Exacto, o sea, B menos C sobre 2 va a ser más chico que B sobre 2. O sea, y B sobre 2 va a ser mayor a 0. Para paloma tenemos B, B sobre 2 y 3/4 de B. Acá no es tan así, porque B es mayor que 3/4 de B. Acá tenemos B menos C sobre 2, 1/4 de B y B sobre 2. B sobre 2 es mayor a B sobre 4 y es mayor a B menos C sobre 2. O sea que la situación no es tan así, pero, o sea, no podemos usar la misma lógica que usamos hasta ahora, pero la idea sería, digamos, bueno, primero una explicación, digamos, esto yo se los menciono para mostrar, para introducir lo que son estrategias condicionales. La pregunta clásica todos los años es si esto entra o no entra para el parcial. La respuesta clásica todos los años es esto no entra para el parcial. Pero igual es bueno que ustedes traten de entender esta matriz. Y también les menciono, hoy subí una nueva versión justo antes de iniciar la clase de la teórica, en donde hay 2 slides que yo no voy a tocar en esta clase, que es otro juego también con una estrategia condicional, que es el juego halcón, paloma, burgués, ¿no? Donde el burgués
básicamente, digamos, juega halcón si es el dueño del recurso, o juega paloma si está desafiando al dueño del recurso. Pero con independencia de eso, la idea es pensar, digamos, estrategias condicionales en donde ustedes, en función de la evaluación que hacen del contendiente, juegan una u otra estrategia. Entonces, bueno, un evaluador que interactúa con un halcón obtiene B sobre 2. ¿Por qué B sobre 2? Porque en la mitad de los casos evalúa que es superior y juega halcón y gana, y en la mitad de los casos evalúa que es inferior, juega paloma y obtiene 0. Entonces sería un medio de B más 0. B sobre 2. Con paloma es lo mismo. En la mitad de los casos evalúa que va a ganar y juega halcón, y en la mitad de los casos evalúa que el otro contendiente, digamos, no le va a ganar, juega paloma, y de ahí gana la mitad. O sea que sería un medio de B más un cuarto de B. 3/4 de B. Y cuando interactúan dos evaluadores, bueno, los evaluadores saben, en un caso, digamos, A sabe que B le gana y juega paloma, en el otro caso sabe que le gana a B y juega halcón. Entonces es B sobre 2. Entonces, de alguna manera, si ustedes tienen una situación de este tipo, bueno, pueden hacer el mismo análisis que hacíamos antes, ¿no? Y para que evaluador sea una estrategia evolutivamente estable, debería cumplirse que puede invadir poblaciones que tienen estrategias alternativas, o sea, puede invadir una población donde hay solo palomas o solo halcones. Entonces, esta es la primera condición, ¿no? Un evaluador que interactúa con paloma, en una población donde son todas palomas, tiene que tener un pago mayor que la interacción que están obteniendo palomas en esa población. Bueno, 3/4 de B es mayor que B sobre 2. Se cumple. ¿Puede invadir una población de halcones? Un evaluador que interactúa con un halcón tendría que obtener un pago mayor que lo que están obteniendo los halcones interactuando entre sí. Bueno, B sobre 2 es mayor que B menos C sobre 2. O sea que se cumple que puede invadir una población de palomas y puede invadir una población de halcones. Y también tiene que cumplirse que tiene que resistir la invasión de mutantes alternativas. Si estamos en una población donde son todos evaluadores, estarían obteniendo B sobre 2. Surge una mutante paloma. ¿Qué pago recibe una paloma interactuando con evaluadores? 1/4 de B. ¿No? Bueno, no se cumple que paloma puede invadir evaluador. ¿Halcón puede invadir? Bueno, tampoco se cumple porque B menos C sobre 2 no es mayor que B sobre 2. O sea que resiste la invasión de palomas, resiste la invasión de halcones. Y puede invadir una población de palomas y puede invadir una población de halcones. Entonces, evaluador es una estrategia evolutivamente estable pura. ¿Quedó claro hasta aquí? Lo que a mí no me había quedado claro es por qué cuando evalúan una población de palomas es 3/4 el de B, el beneficio. Vos estaríamos en la situación evaluador-paloma, ¿no? En la mitad de los casos el evaluador es superior a la paloma. Juega halcón y gana, ¿no? Sería un medio de B. En la otra mitad es evaluador, pero acá básicamente lo que tenés es una interacción paloma-paloma, y lo que decimos es que en las interacciones paloma-paloma lo que define es quién abandona, y eso ocurre con igual probabilidad. Entonces, sería un medio de B, en los casos que juega halcón, ¿no? Y en la otra mitad, en la mitad de los casos, gana. O sea, en la mitad juega halcón y gana, un medio de B. En la otra mitad juega paloma y gana con una probabilidad del 50%, sería 1/4 de B. Y eso te da 3/4 de B. O sea, gana la mitad de las contiendas jugando halcón y gana, en la otra mitad, gana el 50% jugando paloma. Ok. Y que no juega halcón el 100% cuando evalúa, eso... o sea, a ver, ¿por qué podría? ¿Por qué no juega el...? A ver, lo que pasa es que, como muchos de estos juegos son caricaturas de la realidad, vos lo que tendés a pensar es que
por qué si interactúa con una paloma no juega siempre halcón. Claro. Eso sería lo que uno tendería a pensar, digamos. Si vos sabés que el otro va a ser paloma y que paloma abandona, bueno, yo hago trampa y juego halcón. Bueno, pero el juego está definido de esta manera. Dice que si vos evaluás que el otro es superior, jugás paloma. Y cuando entras en una interacción paloma-paloma, pasan a ser simétricos. Gana uno u otro con probabilidad 50%. Si vos evaluás que sos superior al otro, jugás halcón y ganás siempre. Porque el otro abandona. Y eso te da 3/4 de B. O sea, en la mitad de los casos jugás halcón, ganás. En la mitad de los casos jugás paloma, ganás en la mitad. Pero bueno, lo que decís es razonable. Lo lógico, digamos, si vos sabés que el otro va a jugar paloma, es jugar siempre halcón. Pero bueno, el juego está planteado de esta manera. Entonces, son las 12:51. Lo que queda será media hora, por ahí un poquitito más. ¿Quieren parar 10 minutos ahora o prefieren que sigamos? Ahora, un receso. Sí. Listo, entonces paramos hasta la 1, 12:51, 1:05. A la 1 hagamos 9 minutos, a la 1 retomamos. Bueno, si les parece, seguimos con la clase. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora fueron generalidades de teoría de juegos y aplicar teoría de juegos a resolución de conflictos, asumiendo primero una situación de jugadores simétricos que podían decidir si jugaban halcón o paloma, y luego establecimos que existía cierta simetría cuando planteamos la estrategia evaluador. O sea, entonces pasemos a lo que son contiendas más reales en animales, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que estas contiendas se pueden resolver por una regla arbitraria, ¿no? En teoría, vamos a ver que no hay muy buenos ejemplos. Por ejemplo, el residente o el que llega primero siempre gana, ¿no? Y esto es lo que yo les comentaba del juego del halcón paloma burgués. O pueden tener una regla que no sea arbitraria, donde se resuelve por una simetría entre los contendientes, ya sea que gana el contendiente con mayor capacidad física o habilidad física, o gana el contendiente para el que el recurso tiene más valor. Podemos tener contiendas serias, ¿no? Que son aquellas que están asociadas a daños corporales y riesgo de muerte, y eso lleva a la evolución de armamentos, ¿no? Y esto lo vamos a ver cuando veamos selección intrasexual, mayor tamaño corporal, cuernos o astas, caninos más desarrollados o mandíbulas en invertebrados. O podemos tener contiendas ritualizadas, que se resuelven a través de despliegues comportamentales, en donde en algún momento se puede llegar a agresión física, pero en muchos casos la contienda se resuelve previamente, porque de alguna forma en esa instancia de evaluación se plantea que hay una simetría y el que tiene mejores, o el que está en peores condiciones, abandona. Entonces voy a, esto simplemente, o sea, una regla arbitraria es una regla, o sea, nosotros tenemos muchas reglas que son arbitrarias. El ejemplo que doy siempre es la regla de detenerse cuando el semáforo está en rojo o avanzar cuando el semáforo está en verde. Bueno, la regla podría ser perfectamente la contraria, o sea, avanzar cuando el semáforo está en rojo
y detenerse cuando está en verde. Simplemente que en una población donde la mayoría está usando la regla de detenerse con rojo, usar la regla contraria sería problemático. Pero no deja de ser una regla arbitraria. Entonces, yo les voy a mostrar aquí un experimento, es un experimento que se hizo hace mucho tiempo con mariposas que tienen contiendas por parches de luz. En el bosque, digamos, hay parches con luz. Esos parches son efímeros porque el sol se está desplazando a lo largo del día y lo que hoy es un parche con luz, dentro de un rato puede ser un parche con sombra. Y lo que veía, ese es un trabajo clásico de Nick Davis, es que, a ver si, no sé si hay algún mensaje, perdón. Sigo, si hay alguna persona, perdón, que necesite entrar, me avisan. Lo que veía Nick Davis es que el dueño siempre ganaba. O sea, imagínense que aquí el dueño es la mariposa blanca, el contendiente es la mariposa negra, y lo que tienen son contiendas que consisten en vuelos ascendentes que pueden parecer poco peligrosas, pero para una mariposa dañarse el ala implica la muerte, y en estas contiendas puede haber... Perdón, Juan ¿Sí? Carlos, ¿Sí? está Melissa pidiendo entrar, que se le cerró el Zoom. Listo, ya la... Gracias. Entonces, básicamente la contienda es vuelos en espiral ascendentes, y lo que se ve es que el dueño del territorio siempre gana. ¿Qué ocurre cuando capturan a un individuo que tiene un territorio, lo remueven, dejan que se establezca un individuo en ese territorio y luego reliberan al individuo que era dueño del territorio? Bueno, ahora lo que ven es que el que antes ganaba, ahora pierde, ¿no? Y si generan una situación en donde dos individuos, entre comillas, creen ser dueños del territorio, lo que ven son contiendas que duran mucho más tiempo. Y esto se plantea como una regla arbitraria. Con la misma lógica, uno podría decir que una regla arbitraria podría ser que el dueño siempre pierde, sería tan arbitraria como avanzar cuando el semáforo está en rojo, y no hay ningún ejemplo de ese tipo de reglas. O sea, esto lo podemos ver como algo que en teoría podría funcionar, y el modelo Halcón-Paloma-Burgués les plantea una matriz de pagos en donde una regla de este tipo puede ser una estrategia evolutivamente estable. Pero pasemos a casos donde hay mejores ejemplos, que son reglas no arbitrarias, en donde de alguna manera hay una evaluación de la habilidad del contendiente. Y lo que uno ve en muchas contiendas es que hay una primera etapa en donde se evalúan los contendientes, ¿no? Y esta evaluación se realiza a partir de despliegues que tienen una baja intensidad de agresión o no son agresivos. Y acá hago una pequeña digresión. Cuando veamos el tema de comunicación, vamos a ver más en detalle la diferencia entre clave y señal. O sea, lo que uno de alguna manera espera es que estas señales, digamos, lleven información, digamos, acerca de la habilidad para pelear del individuo. O sea, si, digamos, la distinción entre clave y señal en comunicación es que la clave, digamos, no evolucionó para esa función. Por ejemplo, la sombra de el ejemplo clásico es la sombra que proyecta, digamos, un individuo, es de alguna manera proporcional a su tamaño corporal, pero la sombra y puede dar idea de la capacidad que tiene ese individuo para competir, pero la sombra no evolucionó para informar al otro del tamaño corporal. Mientras que, digamos, hay ciertos caracteres, los caninos desarrollados en carnívoros, las astas desarrolladas las cornamentas desarrolladas en ciervos, que evolucionaron, digamos, como resultado de competencia generalmente entre machos para acceder a hembras, y ahí, de alguna manera, esa cornamenta es una señal, digamos, que está transmitiendo información. Entonces, un concepto que vamos a usar de ahora en adelante, lo vamos a ver mucho en selección sexual, es
el de señal honesta, ¿no? Donde para que una señal funcione en un sistema de comunicación, tiene que tener información correcta, tiene que correlacionar con la capacidad de ganar la contienda. O sea, si yo simplemente grito, te voy a matar, digamos, bueno, cualquiera puede decir te voy a matar para resolver una contienda, pero con eso solo no van a resolver una contienda. De la misma manera, en una contienda entre dos siervos, lo que tiene que haber es alguna señal que sea una indicación de la capacidad que tiene uno de los individuos para vencer al otro, y ahí sí eso puede funcionar como un canal de comunicación que ayude a resolver esa contienda. Entonces les muestro un ejemplo justamente relacionado con siervos. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó siervos en Brahma. Digamos, lo que tienen es que durante la temporada reproductiva, los machos compiten entre sí para monopolizar grupos de hembras, y los machos, primero, lo que hacen es establecer, o sea, es un comportamiento bastante estereotipado, donde los machos comienzan a bramar, emiten vocalizaciones, y a esto lo llamamos una contienda de bramidos. Entonces, lo que ustedes tienen, vamos a poner el pointer, imagínense que tienen 50 contiendas. Esta es una descripción, digamos, gráfica de cómo evolucionaron 50 contiendas entre pares de machos. En 33 casos tuvieron una contienda de bramidos, en 17 casos no hubo contienda de bramidos. Luego de esta instancia, se pasó a una instancia en donde los machos caminan en forma paralela, en 17 casos, pero en 16 uno de los machos directamente abandonó. De estos 17 donde caminaron en forma paralela, hubo 8 casos en donde hubo contiendas y 9 en donde uno abandonó. O sea que de estos 33, solamente en 8 se llegó a una instancia de pelea. A su vez aquí también lo mismo. Caminar en forma paralela, digamos, pelea, uno se retira, pelea, uno se retira, y lo que tienen es que hubo 6 de 17 contiendas. O sea que si suman estas 6 con estas 8, tuvieron solamente 14 contiendas sobre 50. Las otras 36 se resolvieron sin llegar a un enfrentamiento entre los machos. Y aquí tienen un video de contiendas entre dos machos. Esta es contienda de bramidas. Si van al Parque Luro en La Pampa, ahí hay una población exótica de ciervos importante. Y bueno, en fines del invierno comienza, a principios de la primavera, comienza la brama. Y los machos se pasan, digamos, bramando. Y esto puede resultar gracioso, pero de alguna manera se están evaluando. Hasta que, digamos, llegan a la contienda, y estas contiendas son contiendas en donde muchas veces uno de los contendientes termina con heridas o pierde un ojo, y producen mortalidad en la población. Y mientras tanto, digamos, el resto de generalmente las hembras, observan, y el macho que gana la contienda pasa a monopolizar el harem de hembras. Pueden hacer apuestas de si gana el de la derecha o el de la izquierda. Pero bueno, estas contiendas en algún momento se resuelven y uno de los individuos abandona. Pero en muchos casos la contienda se resolvió previamente durante la contienda de bramidos o durante la marcha paralela. Creo que ya está por terminar. Bueno, entonces, ¿por qué el bramido puede ayudar a resolver una contienda? Les pregunto a ustedes.
no es, como les decía yo recién, el que grita más fuerte. ¿Qué información tiene el bramido que puede ayudar a resolver la contienda? Quizás la intención de pelear, como que si uno brama y el otro... Pero los dos braman. O sea, en esas contiendas, si vos evaluás, los dos están vocalizando con la misma intensidad. Bueno, Salvo que esté relacionado con la fuerza, digamos, el bramido o con alguna otra algo que esté cualidad. relacionado con la fuerza. Generalmente, ¿qué es lo que está relacionado con la fuerza? El tamaño corporal. O sea, vos esperarías que un individuo de mayor masa corporal tenga mayor probabilidad de ganar una contienda, digamos, que uno de menor masa corporal. Bueno, esto que tienen en el gráfico del superior del lado izquierdo es un espectrograma del bramido. Y lo que ustedes están viendo acá, como siempre, es frecuencia en el eje Y, tiempo en el eje X. Y lo que ven es zonas más densas y zonas más claras. Estas zonas más densas, digamos, se llaman formants, que son concentraciones de energía acústica en una determinada frecuencia. Ahora, si ustedes se fijan, lo que están viendo es que estas líneas más densas tienen una pendiente negativa, o sea, lo que están graficando acá es la frecuencia, ¿no? Bueno, la frecuencia máxima de este formant disminuye a medida que transcurre el tiempo. Y alguno que observe en detalle va a ver que la, digamos, distancia, el espacio entre formants, bueno, acá es de 1197 Hz y acá es de 876 Hz. O sea que lo que hay es que se reduce, digamos, el espacio entre formants, y esto se lo llama dispersión de formants. Sin entrar en especificaciones técnicas, ustedes lo que tienen es que esta es una señal, digamos, que se modifica. Lo interesante, digamos, es que la frecuencia mínima de los formants y la dispersión de formants, que cambia a lo largo del bramido, esto está asociado con la elongación del tracto vocal. O sea, cuando está bramando, lo que hace es estira el cuello, ¿no? Y eso genera que hay una elongación, que es lo que está aquí en verde, del tracto vocal. De alguna manera, ustedes pueden ver que esta elongación correlaciona con una reducción en la dispersión de formants. Ahora, hasta aquí, alguno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con información? Bueno, la información es que, digamos, ¿quiénes pueden elongar el cuello más? Los que son más grandes. O sea, esto es, digamos, una estimación del largo del tracto vocal, ¿no?, en centímetros, y lo que tienen en el eje X es masa corporal expresada en forma logarítmica, y lo que encuentran es una relación, o sea, lo cual no debería sorprendernos. Ciervos más grandes pueden elongar más el cuervo, el cuello. Entonces, de alguna forma, y obviamente, digamos, individuos que pueden elongar más el cuello tienen mayor éxito reproductivo. Entonces, de alguna manera, uno podría decir que los formants, o esa vocalización, lleva información sobre la masa corporal y sobre la capacidad que tiene, digamos, un ciervo de ganar la contienda. Digamos, es de alguna forma una clave que puede ser utilizada para resolver la contienda. Entonces, lo que vimos aquí son dos cosas: que hay una evaluación secuencial, ¿no?, y que hay claves que pueden utilizarse para resolver las contiendas. O sea que en esa evaluación secuencial, los contendientes están obteniendo información de la habilidad competitiva de uno y de otro, y si uno percibe que hay una simetría y que el otro tiene más probabilidades de ganar, abandona.
y no se llega a un combate violento. ¿En qué casos se llega a un combate violento? En los casos en donde los contendientes son más simétricos y en esa evaluación no queda definida una, digamos, clara asimetría. Entonces, esto es lo que se ve, y esto se estudió en peces cíclidos que son bastante agresivos, en donde los machos presentan comportamientos bastante estereotipados de despliegues que van aumentando de agresividad en la contienda. Las contiendas generalmente son disputas por territorios, porque esos territorios que se defienden son sitios donde van las hembras a oviponer. Entonces, de alguna manera lo que uno esperaría es que la probabilidad de que uno de los individuos gane la contienda esté asociada positivamente con la simetría. O sea, individuos más grandes deberían tener mayor probabilidad de ganar la contienda. Y el largo de la contienda debería estar asociado negativamente con la asimetría. O sea, cuanto menor es la asimetría entre los dos contendientes, mayor debería ser la duración de la contienda. Entonces, hay un trabajo clásico que se hizo en esta especie de Nanacara anómala, en donde los machos compiten por hembras que desovan en sus territorios, ¿no? Y como les decía, la contienda incluye despliegues comportamentales que van de menor a mayor intensidad agresiva, ¿no? Primero, los machos se ubican uno al lado del otro, ¿no? Con las espinas dorsales erectas, luego baten la cola. Batir la cola implica desplazar, digamos, una masa de agua. La masa de agua que se desplaza es proporcional al tamaño de la cola, que es proporcional al tamaño corporal, o sea que si un individuo desplaza una masa grande de agua, está de alguna manera enviando una clave de su capacidad física. Si hasta ahí no se resolvió la contienda, se ubican frente a frente y comienzan a morderse la mandíbula y tiran y empujan de la mandíbula, y finalmente se pasa a una instancia en donde los machos se corren nadando en círculos y cada contendiente trata de morder la cola o el cuerpo del otro. Y esto es algo muy ritualizado. Ahora, ¿se llega siempre a la instancia última? No, muchas veces se resuelve en esta primera instancia o se resuelve en alguna instancia intermedia. Y eso depende de la asimetría, ¿no? Entonces, este gráfico básicamente lo que les muestra es que la duración de las contiendas, el gráfico de la izquierda, es inversamente proporcional a la asimetría del tamaño corporal entre los contendientes. O sea, lo que tienen ustedes acá es cuánto dura la contienda en segundos, y lo que tienen en el eje X es la asimetría en pesos, y esta asimetría está expresada como el logaritmo del cociente de las masas corporales. A ver, tengo acá, no sé si hay alguien que quiere entrar. No, yo te quiero hacer una consulta. Sí, dale. Justo en estos dos casos, como que está relacionado con el tamaño corporal, digamos, como el Sí. éxito reproductivo. ¿Cómo se hace para controlar que, digamos, la especie no vaya aumentando en tamaño, digamos, sin límite? Porque si siempre se seleccionan los machos que son más grandes, Bueno, como que eventualmente... a ver, hay obviamente restricciones digamos, fisiológicas. Vos no podés aumentar de tamaño. O sea, cuando veamos selección intrasexual, lo que vamos a ver es que en especies en donde los machos compiten por hembras, compiten entre sí por acceso a hembras, lo que vos encontrás es un claro dimorfismo sexual. Los machos son mucho más grandes que las hembras. Y los machos son proporcionalmente más grandes que las hembras cuanto mayor es el grado de poliginia. Caso clásico, los elefantes marinos del sur o del norte, en donde los machos son muchísimo más grandes que las hembras, y un macho puede monopolizar 20, 30, 50, 80 hembras en la temporada reproductiva. Entonces, ahí lo que la selección natural, que en este caso es selección sexual, porque básicamente vos lo que estás hablando es de una característica que evolucionó porque implica mayor probabilidad de acceder a pareja, ¿no? Pero bueno, sobre esto vamos a hablar cuando hablemos de selección sexual. ¿Hay límites? Sí, por supuesto, hay límites, digamos, o sea, hay límites fisiológicos. Vos no podés aumentar el tamaño indefinidamente.
Y vamos a ver cuando veamos selección sexual que muchas veces hay un compromiso entre selección sexual y selección natural. El ejemplo más claro es con ornamentos, la cola del pavo real. Nadie puede pensar que esa cola hace que los pavos reales vuelen mejor o escapen mejor de los predadores. Esas colas hacen que los pavos reales sean más atractivos para las hembras, pero eso tiene un límite, porque en algún momento eso compromete la supervivencia. Entonces ahí tenés un compromiso entre selección sexual y selección natural. Mayor tamaño corporal, en algunos casos puede ser seleccionado por selección sexual, y ahí entraríamos en una discusión más fina de si es una señal o una clave, ¿no? Pero, digamos, si no confundí más con esto, lo dejamos para cuando empecemos la clase próxima con selección sexual. Dale, muchas gracias. De este gráfico lo que quería es simplemente que reparen en el eje X. ¿Qué significa este 1? Que son simétricos. No. Significa 1 es el logaritmo del cociente de las masas corporales. ¿Cuándo serían simétricos? En 0. En 0, correcto. Cuando el cociente de las masas corporales es 1, el logaritmo de 1 es 0. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto es la simetría en este caso? 0. No. O sea, en el 1, digo. No sé, me perdí. Porque dura más la contienda si es... No, la pregunta es, asimétrico. este 1, esto es lo que está graficando, es la simetría de pesos. Bueno, ¿cuántas veces más grande es el más grande respecto al más chico acá? ¿10 veces? 10 veces. Entonces, esta es una manera un poco tramposa de ver el gráfico. Uno ve 0, ve 1, dice, bueno, no son muy distintos. Acá estamos hablando de que A es 10 veces más grande que B. No. Simplemente, digamos, a ver, el mensaje es, miren con cuidado los gráficos, porque muchas veces lo que hacemos los investigadores es poner los ejes de la forma en que de alguna manera quedan más lindos los resultados, ¿no? Esto es una simetría enorme, y es obvio que si hay un individuo que es 10 veces más grande que otro, la contienda se resuelva muy rápidamente. A medida que nos acercamos a 0, tenemos individuos que son iguales en masa corporal, y las contiendas duran mucho más. Y este gráfico, el eje X sigue siendo el mismo, es la probabilidad de que ocurran los distintos comportamientos, y lo que ven ustedes es que a medida que son más simétricos, hay mayor probabilidad de que ocurran esos comportamientos. A medida que son más asimétricos, se resuelve rápidamente la contienda. Entonces, nuevamente, esto es un ejemplo de cómo existe una evaluación secuencial, y esa evaluación secuencial, de la misma manera que en ciervos la evaluación secuencial era con brama, marcha paralela, digamos, y luego recién se pasaba a la contienda de machos usando las cornamentas, acá se resuelve de otra forma. Entonces, voy a otro ejemplo, digamos, clásico. Hasta Juan aquí, Carlos, ¿sí? una Sí. pregunta. ¿Ese cociente es entre el más chico y el más grande? ¿Sería el logaritmo de ese cociente? Es el más grande sobre el más chico. Si el cociente es 1, el logaritmo de 1 es 0. Si el cociente es 10, el logaritmo de 10 es 1. Si fuera 100, sería 2. Ok, Si no pero no tenés una especie en donde un individuo sea 100 veces más grande que otro. Pero a lo que iba yo es que es un poco tramposo este gráfico, porque acá estamos hablando de que, digamos, la simetría es 10 veces en masa corporal. Eso es una enormidad. Es que un grandote de 100 kilos se pelee con uno de 10 kilos, ¿no? Es obvio que la contienda no va a durar mucho. Vamos a otro ejemplo. En anfibios.
Esta es una especie, creo que el género sigue siendo bufo, porque todos los años hay nuevas filogenias moleculares y cambian, pero bueno, cuando se hizo el trabajo, bufo era bufo. Lo que era bufo en América ahora no es más bufo, Rhinella, pero en Europa creo que sigue siendo bufo. Los machos, lo que ustedes observan, y esto mismo es común para muchos anfibios, es que cuando llega la temporada reproductiva, los machos se ubican en los bordes de cuerpos de agua y vocalizan. Las hembras van a esos cuerpos de agua, donde desovan, ¿no? O sea, de alguna manera necesitan desovar en un cuerpo de agua, pero no viven en forma permanente en el cuerpo de agua, como ocurre con algunos otros anfibios. Y lo que el macho trata de hacer es interceptar a una hembra que está yendo a ese cuerpo de agua y entrar en amplexo. Amplexo es que se monta arriba y con sus miembros anteriores, en el amplexo axilar, presiona las axilas de la hembra. Y si ustedes tienen una pareja de sapos que están en amplexo, van a ver que para separarlos hay que tirar con mucha fuerza. El macho está, digamos, agarrado con muchísima fuerza. Yo siempre digo que si no le tienen asco a los sapos, que alguna gente le tiene asco a los sapos, y quieren ver si un sapo es macho o es hembra, lo que tienen que hacer es pasarle los dedos por la zona del tórax superior ventral, entre los dos miembros, y lo que van a hacer es que el macho en forma refleja hace amplexo, abraza los dedos. Es un comportamiento reflejo que está dado por mecanorreceptores que tiene el macho en la zona torácica, y cuando estos mecanorreceptores son estimulados, normalmente por el dorso de una hembra, en este caso por los dedos de un biólogo que se divierte con el sapo, bueno, el macho entra en amplexo. Pueden probarlo con bufo, con Rhinella arenarum. Con ranas van a sorprenderse de la fuerza que puede llegar a tener un macho de rana cuando hacen este tipo de juego. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el macho entra en amplexo. Lo que ustedes tienen es una situación en donde, si bien la cantidad de machos y de hembras en la población es la misma, las hembras bajan, van a desovar y luego se vuelven y siguen su vida. Con lo cual, y los machos están siempre esperando, tratando de interceptar una hembra. Entonces, existe un sesgo en la proporción de sexos en los sitios de reproducción, en donde siempre hay más machos que hembras. Entonces, el macho intenta entrar en amplexo y hay machos que intentan desplazar a ese otro macho metiendo su cabeza como cuña entre el dorso de la hembra y el cuerpo del otro macho, y haciendo palanca intentan sacar al macho que está en amplexo y entrar ellos en amplexo. Y muchas veces estas peleas se resuelven a partir de vocalizaciones, ¿no? El macho que ataca y vocalizaciones del macho que defiende. El macho que tiene la vocalización más grave generalmente gana. Y la pregunta es ¿por qué las vocalizaciones del macho podrían ser una clave? Y la respuesta es que la frecuencia del canto correlaciona negativamente con el tamaño corporal. O sea, machos más grandes tienen vocalizaciones más graves, ¿no? Y los más chiquititos tienen vocalizaciones más agudos. Entonces, si ustedes quieren poner a prueba esto, lo que necesitan es, de alguna manera, hacer un experimento en donde manipulen el canto del macho con independencia del tamaño corporal, ¿no? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo hacen para lograr que machos más grandes tengan vocalizaciones de machos más pequeños? Y machos más pequeños tengan vocalizaciones de machos más grandes. Supongo que para que tengan cantos más agudos se les puede dañar
cuerdas vocales. Sí, eso es un poco drástico, pero sí, el problema, digamos, es cómo haces para que tengan cantos más graves. La contienda, o sea, se resuelve, ¿tienen que interactuar físicamente o se puede ver si están separados ponerle en Eh, dos cajas distintas? ¿Se podría Ahora, ver? el experimento que hicieron fue, ¿Se agarraron un pone un macho, micrófono? se puede poner un micrófono, bien, ¿y cómo evitás que el macho vocalice? ¿Lo dormís? Bueno, si lo dormís seguramente va a perder la contienda, porque desplazar un macho dormido que está en amplexo de una hembra debe ser bastante sencillo. Pero la solución es bastante más simple. ¿Ustedes alguna vez vieron vocalizar a un sapo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Cuando están vocalizando, ¿qué movimientos observan? Como que Inflan no se la... escuche. no sé cómo se llama. ¿Qué pasa con el piso de la boca? Empieza como a Sube, vibrar un poco, a subir. Sí, sube y baja. O sí. sea, parte de la modulación de sonidos es a través, o sea, es obviamente aire que está pasando, digamos, que viene de los pulmones, pero que es modulado por movimientos del piso de la boca. Bueno, básicamente lo que hicieron los experimentadores es agarrar una gomita, de esas que ustedes usan y le pusieron una gomita en la boca. Los enmudecieron, es como ponerle tape tack, una cinta, digamos, adhesiva en la boca a alguien. Bueno, en este caso le pusieron una gomita que evitaba que se moviese el piso de la boca, y los sapos, y esto no es mucho menos cruento que intentar modificar el sistema productor de sonido. Entonces tenían sapos enmudecidos y micrófonos en donde hacían playback. Entonces, ¿cómo diseñarían el experimento? Fíjense que no es un experimento muy sofisticado. Tienen una pecera, tienen la posibilidad de hacer playback y tienen sapos enmudecidos. ¿Qué grupos experimentales armarían? Hembras con machos chiquitos que tengan un playback de un canto grave y ver si los machos más grandes o medianos nos desafían. Bien, ese es un grupo. ¿Algún otro grupo? Machos grandes enmudecidos con playback de canto agudo. Bien. O sea, básicamente ustedes lo que tienen es un macho grandote que tiene un playback agudo, un macho chiquito que tiene un playback grave. ¿Qué otros grupos agregarían? Y también macho grande con el micrófono de una frecuencia grave y macho chiquito con el canto agudo. Serían los controles, ¿no? Porque si Claro. ustedes, porque alguno podría decir, bueno, en realidad, ¿cómo estamos controlando por el efecto de la gomita y del playback y de etcétera, etcétera? Bueno, básicamente lo que ustedes tienen es esta situación. La que está abajo es la hembra, el que está arriba es el macho. Este es un macho pequeño, en amplexo. Este es un macho grande, en amplexo. Entonces, lo que hacen es poner un segundo macho que disputa e intenta, de alguna manera, separar este macho que está en amplexo, y usan un macho de tamaño intermedio. Y lo que están viendo es el número de ataques del macho que está intentando sacar al macho que está en amplexo en los 4 tratamientos. Acá lo que tienen es, digamos, esto es la frecuencia del croak, la vocalización, alta frecuencia, o sea, agudo, grave, ¿no? Lo que esperarían, digamos, este sería, el agudo sería el que le corresponde al que defiende, el grave sería el que le correspondería a un macho grande. Y acá, lo mismo. Tienen el grande con el agudo y el grande con el grave. Y lo que están viendo es el número de ataques que reciben.
Y yo les pregunto, con estos resultados, ¿qué es más importante? ¿El tamaño o la vocalización? O sea, ¿hay un efecto de la vocalización? Tamaño. ¿Hay un efecto de la vocalización? El tamaño es importante. ¿Dónde ven que el tamaño es importante? En la diferencia de cantos agudos entre los dos. El chiquito es mucho más atacado, que canta igual que el grande, pero el otro es grande y lo atacan menos. En la diferencia de cantos agudos y en la diferencia de cantos graves, ¿no? O sea, esto es más grande que Claro, esto, también. y esto es más grande que esto. Y, digamos, ¿dónde ven que hay un... perdón, estamos hablando de... ¿vos dijiste tamaño o vocalización? Yo dije tamaño. Tamaño, perfecto. Entonces, la diferencia está dado en tamaño entre esto y esto, y entre esto y esto. ¿Hay un efecto de vocalización? Sí, pero Sí. se ve potenciado por el tamaño. ¿Dónde estaría el efecto de vocalización? En la rana chiquita. Que cambia la vocalización y el número de ataques disminuye. Aquí y también aquí. Sí. Claro, es más notorio en el chiquito. Es más notorio en el chiquito, correcto. O sea, de alguna manera, la manera de resolver esto estadísticamente sería, bueno, hacen una ANOVA de 2 factores, en donde un factor es vocalización, el otro factor es tamaño, y lo que le daría es que hay diferencias en los 2 factores y que hay interacción. Pero bueno, esto es un diseño factorial simple. Fíjense que ustedes de alguna manera hicieron un experimento, digamos, este es un diseño clásico, ¿no? En donde de alguna manera manipularon, digamos, la variable, o sea, la variable frecuencia del canto viene asociada a tamaño corporal. Ustedes lo que hicieron fue disociarlas, de alguna manera, enmudeciendo los sapos y haciendo playback. Y al disociarlas les permitió, o sea, el experimento les permitió generar 2 grupos fake, 2 grupos que no existen, digamos, que es machos chiquitos con canto grave y machos grandes con canto agudo. Y de alguna manera pudieron separar esas 2 cosas que vienen en un combo, ¿no? Y mostrar que efectivamente las 2 son importantes, que el tamaño es importante, pero que también la vocalización sirve para disuadir al contendiente. Entonces, obviamente hacer esto con ciervos es un poco más difícil, porque tendrían que embudecer a los ciervos y hacer playbacks, o sea, ponerle un parlante colgando del cuello. Obviamente hay modelos experimentales que se prestan mejor para hacer experimentos y otros que son más difíciles para realizar un experimento, y en ese caso ustedes van a datos más de tipo correlacional. Pero de alguna manera el resultado, digamos, con ciervos y con anfibios es el mismo, digamos, hay parte de la información que está dada por las vocalizaciones, y esas vocalizaciones son claves que están informando la habilidad competitiva, que en este caso es el tamaño corporal. Entonces, vamos a un último ejemplo, que, y con esto termino, que tiene que ver con señales, ¿no? Y es introducción al tema de selección sexual, donde vamos a hablar mucho sobre señales honestas. Una señal, como les decía, es un carácter, digamos, que evolucionó, digamos, por selección natural o por selección sexual para transmitir información. O sea, en comunicación ustedes tienen un emisor y un receptor, ¿no? Entonces, en este caso, la señal es un parche de coloración que es el mismo que ustedes pueden ver en los gorriones. Cuando estaba abierto el comedor de la facultad, ustedes tenían muchas veces, hace algunos años, gorriones que entraban y se alimentaban, y pueden ver que algunos gorriones tienen como un babero negro, ¿no?, en la garganta que baja hacia el pecho, mientras que otros no. Bueno, ese es un carácter sexual. El babero está en los machos, no está en las hembras, y hay machos que tienen babero más grande y otros que tienen babero más chiquitito. En esta especie en particular, lo que ustedes tienen es que los juveniles tienen una coloración más parecida a la hembra, y a medida que van madurando sexualmente, tienen un babero mayor. Esto es una distribución de frecuencia de
el tamaño de babero en machos adultos, en hembras adultas, en machos juveniles y en hembras juveniles. Entonces, este babero, digamos, depende de un pigmento que se sintetiza, que es la melanina, y a su vez, la cantidad de pigmento que se sintetiza depende de los niveles de testosterona. En estas especies, lo que se ve es que este babero sirve muchas veces para definir una contienda. O sea, los machos con babero más chiquitito no desafían a los machos con babero más grande. Digamos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué? Digamos, ¿por qué no tienen todos babero? Y la respuesta es que hay costos de tener babero, costos sociales, digamos, que es mayor agresividad, pero también costos metabólicos, porque para producir estos baberos hacen falta mayores niveles circulantes de testosterona, y la testosterona tiene efectos negativos, mayor tasa metabólica, es un inmunosupresor. Entonces, de alguna manera lo que se asume es que no todos los individuos, en principio los juveniles, no podrían afrontar ese costo, y tener de alguna forma un babero muy grande sería una señal honesta que estaría informando de la capacidad, digamos, de ese individuo. Entonces, este es un experimento clásico que se hizo hace mucho tiempo, en donde nuevamente lo que trataron es de separar ese combo que viene de fábrica de babero más grande con niveles mayores de testosterona. Entonces, lo que hicieron los investigadores fueron 3 tratamientos, donde manipulaban experimentalmente el tamaño del babero de individuos subordinados, los agarraban y los pintaban, manipulaban hormonalmente a individuos subordinados, ¿no? Y el combo de manipular el tamaño del babero y el estado hormonal, ¿no? Y los resultados lo que mostraban es que si a un subordinado le pintaban un babero más grande, lucía como dominante, se comportaba, digamos, como dominante, no. ¿Subía en estatus en el grupo? No. Si le inyectaban testosterona, ¿lucía como dominante? No. ¿Se comportaba como dominante? Sí. ¿Aumentaba de estatus en el grupo? No, porque estaba peleándose todo el tiempo porque nadie creía que era un dominante. Mientras que si le pintaban el babero y le ponían testosterona, o sea, lucía como un dominante, se comportaba como un dominante y en el grupo era aceptado con un dominante. Entonces, cuando veamos selección sexual vamos a ver, digamos, el tema de señales y cómo las señales que se utilizan para, de alguna manera, informar a una hembra la calidad de un macho son generalmente señales honestas. Señales que, ¿qué significa una señal honesta? Que no puede, que un individuo de baja calidad no puede presentar esa señal. O sea, porque esa señal tiene un costo. Y solamente aquellos individuos que están en mejores condiciones pueden afrontar ese costo. O sea, de alguna manera está indicando la calidad del individuo. Con esto termino la clase de hoy y les dije a aquellos que, aquellos que bajaron la teórica antes, hay una versión que subí 10-15 minutos antes de esta clase, que tiene estas 2 slides adicionales, que básicamente es una matriz de pago para un juego Halcón Paloma Burgués, que tiene ciertas similitudes con el que vimos de Halcón Paloma Evaluador, en el sentido de que es una matriz de 3×3, pero bueno, apunta a que una regla arbitraria, en este caso la regla burgués, que es comportarse como halcón cuando se tuvo prioridad de acceso al recurso y como paloma cuando la prioridad la tuvo el contendiente, puede ser una estrategia evolutivamente estable. Es simplemente para aquellos que les interesó el tema, y si alguno tiene alguna duda, me la pregunta la clase que viene cuando terminemos.
Así que esto es todo por hoy. Yo quedo en línea por si hay dudas sobre la clase de hoy. Y al resto nos vemos el martes.